buenos días, jóvenes y chicas. Para mí es un gusto volver a estar con ustedes. El día de hoy vamos a trabajar con lo que son los problemas de la ética. Vamos a darnos cuenta cómo en algún momento a lo largo de toda nuestra vida estamos inmersos en diferentes situaciones que corresponden a esa problemática que la ética también tiene que resolver. Desde que somos muy pequeños, la existencia de normas, de reglas dentro de nuestros hogares, con el grupo de amigos, en el contexto, con la familia y con la sociedad, están bien impuestas. Ese grupo de normas morales van a estructurar a la persona con el fin de moldear, de orientar y de aconsejar o determinar la conducta humana. De ahí que nosotros vamos a tener esos cimientos establecidos desde antes de que nazcamos y que bueno, esa jerarquía de valores que más adelante vamos a ver se hereda de una generación a otra y también nosotros la practicamos de acuerdo a nuestra circunstancia, nuestra situación personal o nuestro contexto. Al considerar esas diferentes respuestas también en nuestra existencia, la ética se pregunta ¿quién eres?, ¿verdad? Esa parte de empezar a pensar quiénes somos nosotros, de dónde provenimos, por qué existimos, cuál es nuestra finalidad en la vida, forma parte de una de las enormes preguntas que la ética tiene por resolver. Pero vamos a hablar de manera general en relación a lo que son los problemas de la ética. El primero de ellos lo vamos a entender como aquel problema que está relacionado con la parte de la, dice, el problema de la diversidad de los sistemas morales. Cada persona tiene un sistema moral diferente. Este surge debido al pluralismo de ideales y la percepción que se tiene en función de los actos. Para cuando algunas personas es lo correcto, para otras es lo inmoral. Eso va en función también de qué para ti es algo bueno, es algo malo, que algo es correcto, que algo es incorrecto. Eso va en relación a tu parte interna, la que te regula, esa parte ética, personal, que te va a permitir discernir entre lo que es bueno y lo que es malo y tú tomar la mejor decisión de qué estás haciendo en relación con tus actos, con tus acciones, con tu comportamiento en la vida, en la sociedad y contigo mismo. Hay otra pregunta importante dentro de la ética que es el problema de la libertad humana. Cuando nosotros hablamos de libertad, nos referimos, ¿verdad?, a ese valor tan enorme que todos los seres humanos tenemos y que está considerado dentro de los valores universales. Esa libertad que nos permite decidir, conducirnos, actuar y de alguna manera también nos ayuda a determinar nuestro carácter y nuestro comportamiento. Dice que esa libertad no es todo real, ya que todo ser humano está condicionado por la presión social, la cultura o el trabajo, ese contexto que nos limita a conservar una conciencia misma que permite a una persona actuar en base a un criterio propio, en las normas morales, en el ser y el deber ser. Eso va en función de qué tanto tú como persona actúas de determinada manera. ¿Qué tanto tú vas a buscar esa forma de poder regular tu conducta, tu comportamiento, esa parte de conciencia que nosotros empezamos a generar a partir de los 3, de los 4 añitos y que nos empezamos a dar cuenta a través de algo que se llama juicio moral, del que nos habla Kohlberg, que más adelante lo vamos a revisar y que tiene que ver justamente con esa libertad humana, que tanto nosotros tenemos la libertad de actuar, de conducirnos por la vida. Y por ahí dice que la libertad de nosotros como seres humanos termina donde empieza el derecho de las demás personas. Entonces nos damos cuenta que nuestra libertad también está regulada y condicionada por esas normas sociales, por ese contexto, por esa situación en la que vivimos. Bien, pues vamos a continuar. El tercer problema de la ética va a ser el problema de los valores. Como bien sabemos, todos los seres humanos tenemos valores que fueron impuestos desde que fuimos pequeños. Esos valores que cada persona tiene como su forma particular de practicarlos, valores y los modifica, los vuelve dinámicos, los adapta a sus propias circunstancias y el problema radica en la objetividad o subjetividad de los mismos. Los valores van a ser morales y son objetivos cuando se rigen en normas, en leyes.
Esos no cambian porque ya están establecidos. Los valores éticos van a ser subjetivos y no tienen parámetros más que buscar el bien. Esa subjetividad cada persona se la da, puesto que ese valor ético lo practica de manera individual, de forma consciente o inconsciente, y es el valor que tú le vas dando a las acciones que realizas. Entonces vamos a darnos cuenta que para nosotros un valor va a ser aquello que tiene un bien, que en algún momento representa algo diferente. De ahí que cada uno de nosotros tiene su propia jerarquía de valores. A lo mejor para mí lo más importante puede ser la salud y dentro de mi jerarquía de valores eso va a estar en el cimiento. A lo mejor para alguien de ustedes puede ser el respeto, la honestidad, el trabajo, etc. Y así es como nos damos cuenta que ese problema de los valores va a ir cambiando en función de la situación, el contexto, la circunstancia, la persona que lo practica y por supuesto, ¿por qué no?, el lugar en donde lo habitamos, en donde vivimos y cómo lo transmitimos también de una generación a la otra. El cuarto de los problemas de la ética está relacionado con el fin y los medios. Por ahí a lo mejor algunos de ustedes habrán escuchado esta tesis que dice que el fin justifica los medios, pero a lo mejor hasta en alguna película, ¿verdad?, de Shrek, por ahí en algún momento de alguna plática que tuvieron con algún amigo o amiga, pudo haber sucedido esta oración, esta frase. Sin en cambio, déjenme les comento que esta frase, ¿verdad?, el fin justifica los medios, con esta frase se sobrevaloran las buenas intenciones de un acto, que es parte del interior del ser, y se descuida el aspecto externo del acto. Con esto quiero decir que el fin jamás va a justificar los medios. ¿Qué pasaría si en algún momento, por alguna causa, una persona tiene a un familiar enfermo, hospitalizado y requiere de un medicamento, pero en ese momento no tiene el dinero? Probablemente lo robe o entre a alguna farmacia y tome el medicamento y se lo lleve. A lo mejor él dice, para justificar el medio va a ser llevarle salud o bienestar a ese familiar. Sin en cambio, está cometiendo un delito, está infraccionando y finalmente esa acción tiene que ser castigada. Bien, pues vamos a darnos cuenta que la primera persona que hizo esta frase fue Nicolás Maquiavelo. Posteriormente lo vuelve a retomar un guerrero, ¿verdad?, que por ahí lo conocemos como Leonardo Bonaparte, que también en la guerra mencionó esta frase. Sin en cambio, ya nos dimos cuenta por qué no se puede practicar. Bien, el quinto problema de la ética va a ser la obligación moral. ¿En qué consiste esa obligación moral? Dice que en el tema de los valores, lo que se hace por obligación pierde todo mérito. En cambio, cuando se realiza por propio convencimiento, adquiere un valor moral. La obligación moral le quita al hombre la única posibilidad de ser él mismo de acuerdo con su moralidad y criterio. Es la presión que ejerce la razón sobre la voluntad. ¿Qué pasa? Aquí les puse un ejemplo, que se ve una persona trabajadora, ¿verdad?, una persona que está realizando por ahí queso y entonces está realizando una obligación, una función moral. ¿Qué pasa cuando nosotros dentro de esa obligación moral no la estamos llevando a cabo como debe de ser? Nos va a quitar justamente ese valor que como seres humanos nos van a dignificar, que es el trabajo, que es nuestra responsabilidad. De alguna manera nosotros somos los que decidimos sobre esa obligación moral, decidir qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, y que eso es lo que nos va a permitir justamente que nosotros podamos entender cómo estamos actuando, cómo estamos reaccionando ante diferentes situaciones, tanto personales como con la familia, con el grupo de amigos, en nuestra sociedad. De ahí que se desprende esas partes de hacer conciencia. Dentro de mi obligación moral, ¿qué me corresponde hacer a mí por las demás personas? Por el mundo, por la naturaleza, por mí mismo, ¿sí? Forma parte justamente de esa construcción y esa estructura que todo ser humano debe de tener para que vuelvamos a recuperar esa parte de la humanidad, de lo que les comentaba yo en la clase anterior. De ahí la importancia
que nosotros empecemos a considerar qué tanto como seres humanos hemos crecido, qué hemos hecho, qué hemos dejado de hacer, que estamos en ese proceso para realizar, para convertirnos en esos seres humanos que somos, o ya nos materializamos tanto con este mundo globalizado que nos hemos olvidado de nuestra existencia, de ese ser divino llamado Dios, independientemente de la religión que ustedes profesen, que con todo cariño los respeto, pero que de alguna manera tenemos que tener esa visión de claridad, de tener un fin, un medio, hacia dónde queremos llegar. Bien, pues vamos a pasar con el sexto problema de la ética, que es la diferencia entre la ética y la moral. Dos conceptos muy importantes que vamos a trabajar a lo largo del semestre. ¿Por qué son importantes? Por ahí vamos a ver que dentro de lo que es la moral es un conjunto de normas que una sociedad se encarga de transmitir de generación en generación. La moral también tiene una base social, es un conjunto de normas en el que en ese seno de la sociedad como tal ejerce una influencia muy poderosa en la conducta de cada uno de sus integrantes. La moral también va a ser un conjunto de acciones que actúan en la conducta desde el exterior o desde el inconsciente. En el carácter axiológico de la ética, las normas morales imperan el aspecto prescriptivo, legal, obligatorio, impositivo, coercitivo y punitivo de las normas morales. Destaca la presión externa. ¿Qué quiero decir con todo esto, jóvenes y chicas? Que para que nosotros podamos actuar en función de la moral, tenemos que ajustarnos a normas, a leyes, a reglas, a códigos de ética que ya están establecidos en nuestra sociedad y que aunque no nos guste, tenemos que sujetarnos a ellos para vivir una vida en moral, ¿sí? ¿Qué va a ser la parte ética? Pues la parte ética va a ser ese conjunto de normas que un sujeto ha esclarecido y adoptado como propias en su mentalidad. La ética surge como tal en la interioridad de una persona, como resultado de su propia reflexión y su propia elección. La ética también va a ser la conducta de una persona, pero desde sí misma, desde su propia conciencia, su libertad y su voluntad. También las normas éticas destacan la presión del valor captado y apreciado intensamente como tal. El fundamento de la norma ética es el valor, no el valor impuesto desde el exterior, no desde los otros, sino el que tú eliges, el que tú decides ser, que está al descubierto internamente en la reflexión de un sujeto. ¿Sí? Es tu propia norma, es tu propia regla, es tu propia decisión y voluntad sobre lo que te vas a regir. ¿Qué es para ti bueno? ¿Qué es para ti malo? ¿Qué es para ti deseoso? ¿Qué es para ti en algún momento satisfactorio de bienestar personal? Eso forma parte de tu ética, sin dañar a ese otro, porque ya dijimos en el anterior de la libertad que termina nuestra libertad donde empieza el derecho de los demás. Bien, pues vamos entonces a darnos cuenta que la ética tiene dos caracteres, un carácter científico y un carácter normativo. Dentro de lo que es el carácter científico, la ética es una ciencia que está fundamentada y utiliza el método científico, puesto que realizamos hipótesis, buscamos esa demostración y también las generamos en teorías. Esta disciplina presenta un paradigma de conducta. Ustedes saben que un paradigma es una pregunta que puede tener diferentes respuestas en función de la percepción, de los conocimientos, de la experiencia, de lo que tú sabes. La parte normativa va a ser aquella que estudia lo que es normal de derecho, lo que debería de suceder. Por lo tanto, la ética es una ciencia que estudia lo normal de derecho. Actúa en un modo ético cuando en esta conducta lo normal de hecho coincide con lo normal de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que pareciera que las frases están rebuscadas, pues no es otra cosa más que encontrar tu verdad, tu bien, tu satisfacción personal, lo que para ti en su momento forma parte de ese deber ser. Y es lo que nosotros en ética y en filosofía conocemos como libre albedrío.
tu capacidad de decidir, de determinarte por sí mismo sin dañar a los demás, ¿sí? Y bueno, pues quiero terminar esta exposición con una frase de Dalai Lama que dice: esta es mi simple religión. No hay necesidad de templos, no hay necesidad de una filosofía complicada. Nuestro propio cuerpo, nuestro cerebro, nuestro corazón es nuestro templo y la filosofía es la bondad, ¿sí? Entonces en nosotros podemos encontrar ese bien y ese mal, lo que ya por ahí en algún momento observamos como el yin y el yang, ¿verdad? En toda parte buena hay un punto malo, en toda parte mala hay un punto bueno. Pero cuando nosotros buscamos el equilibrio entre esas dos partes, estamos logrando ser bondadosos, estamos logrando contribuir en esa parte moral a lo que cada uno de nosotros como seres humanos nos corresponde. Esto es todo por el día de hoy. Que tengan un muy bonito día. Hasta la próxima.